Trabajemos ahora con el tema de binomio al cuadrado. Tenemos dos casos posibles cuando yo tengo un binomio al cuadrado, que tenga yo una suma o en su defecto una diferencia. La regla me dice que debe ser el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Para el caso cuando tengo una diferencia, lo único que cambia es, en vez de ser un signo más, debe ser un signo menos. Veamos de dónde salen estas fórmulas. Observemos que a más b al cuadrado es lo mismo que tener a más b por a más b. Si yo utilizo lo que vimos de el producto de dos binomios, entonces me quedaría como el primer término como a cuadrada. Para poder encontrar el segundo término sería el producto del primer término del primer factor por el segundo término del segundo factor y viceversa. Entonces en este caso me quedaría AB y AB. En este caso, si al momento de sumarlos me daría más 2AB. Para el caso del tercer término sería, decíamos que era el producto de los segundos términos. En este caso sería B por B, B cuadrada. Para el caso de demostrar la fórmula en donde tengo una diferencia, entonces lo que debe de cambiar es que aquí deben de ser menos, aquí debe ser un menos y por lo tanto al momento de multiplicar aquí me quedaría como menos AB y menos AB y al momento de sumarlos entonces me quedaría como menos 2AB. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar esta regla. Tengo 3x más 2 y eso elevado al cuadrado, entonces por la regla me pide que ¿quién sería mi primer término? Mi primer término sería 3x y el segundo término sería 2. Entonces por regla me dice que es 3x al cuadrado más el doble producto del primer término, que sería 3x, por el segundo término, que sería 2, más el segundo término al cuadrado, en este caso sería 2 al cuadrado. Recordemos una de las leyes de los exponentes que habíamos trabajado anteriormente, que me decía que si yo tengo dos números que se están multiplicando y eso elevado a un exponente, entonces eso equivale a tener el primer factor elevado a ese exponente por el segundo factor elevado a ese mismo exponente. Entonces apliquemos esa reglita para el término de 3x y eso elevado al cuadrado. Entonces por esta regla me quedaría como 3 al cuadrado por x al cuadrado y 3 al cuadrado serían 9. Entonces me quedaría como 9x al cuadrado. Entonces de ahora en adelante pues yo me voy a pasar ya directamente a ya no hacer todo este proceso, sino este proceso ya hacerlo de manera mental. Entonces en este caso al desarrollar me quedaría 3 al cuadrado, dijimos que era 9 y x al cuadrado, x cuadrado. Para esta multiplicación decíamos que teníamos que multiplicar números con números y letras con letras, entonces en este caso sería 2 por 3 son 6, por 2 serían 12 y la x no hay con qué otra letra multiplicar, me quedaría x. 2 elevado al cuadrado sería 4. El siguiente ejemplo, mi primer término sería 2x y el segundo término sería menos 3, entonces en este caso a sería 2x y b sería 3. Decíamos que el signo menos lo iba yo a considerar en esta parte. Entonces me quedaría mi primer término al cuadrado, que en este caso sería 2x al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Desarrollando tendría yo que 2x al cuadrado serían 4x al cuadrado, 2 por 2 por 3 serían 12x y 3 al cuadrado serían 9. Veamos un ejemplo más. Decíamos, en este caso este sería mi primer término y el segundo término. Entonces mi primer término al cuadrado más, en este caso sería, como es menos, entonces aquí debe ser menos, el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término y eso elevado al cuadrado. Desarrollando tendría yo que 3 al cuadrado son 9 y a al cuadrado serían a cuadrada. 2 por 3 serían 6, por 2 serían 12 y a por b sería ab. 2 al cuadrado son 4 y b al cuadrado sería b cuadrada. Aquí recuerden que para este término, para el primero y para el tercero ya apliqué directamente la
ley de los exponentes anteriormente mencionada. Entonces, bueno, antes de continuar, alguien se preguntará, si mi segundo término es menos 2b, ¿por qué aquí solamente estoy considerando como 2b? Si yo considero aquí, si considero al segundo término como menos 2b, entonces aquí tendría yo que poner el signo menos, y entonces este signo siempre sería más, y ya al momento de multiplicar, entonces ya obtendría yo este signo menos. Algunos autores lo manejan de esa manera para evitar tener dos fórmulas del binomio al cuadrado. Entonces veamos un ejemplo más en donde ahora ya tengo exponentes para mis términos. Mi primer término en este caso sería x cúbica y el segundo sería 3y cuadrada. Por regla dice que es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Recordemos otra ley de los exponentes que me dice que si yo tengo un número elevado a un exponente y después eso elevado a otro exponente, entonces eso debe ser igual al número elevado al producto de los exponentes. Entonces veamos cómo lo aplico para el primer término y me quedaría como x al cubo y eso al cuadrado pues sería 3 por 2 serían 6, entonces mi respuesta sería x a la sexta. Ahora voy a combinar la ley de los exponentes anterior con esta para poder desarrollar el tercer término. Decíamos por la regla anterior, por la ley de los exponentes anteriores, yo tenía que, como estos dos se están multiplicando, entonces cada uno tendría que estar elevado a este exponente cuadrático. Entonces sería 3 al cuadrado, son 9. Y al cuadrado y después al cuadrado, pues entonces me quedaría y elevado a la cuarta. Entonces mi desarrollo me quedaría como x al cubo al cuadrado sería x a la sexta. 2 por 3 son 6. X cúbica por y cuadrada, x cúbica y cuadrada, más 3 al cuadrado son 9 y y al cuadrado sería y cuarta. ¿Qué pasa ahora si tenemos fracciones? Es exactamente lo mismo. Entonces, por reglita me dice que es el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Aquí apliquemos otra ley de los exponentes que me dice que si yo tengo un cociente y ese cociente está elevado a un exponente, entonces cada una de las partes de la fracción, es decir, tanto el numerador debe estar elevado a ese exponente entre el denominador elevado a ese exponente. Entonces, si yo lo quisiera aplicar para el primer término, entonces me quedaría primero, utilizando una ley de los exponentes anteriores, como tengo aquí un cuadrado y aquí tengo una multiplicación de 2 tercios por p, pues entonces me quedaría 2 tercios al cuadrado por p al cuadrado. Y ahora sí aplico esta regla que teníamos, que 2 al cuadrado son 4 y 3 al cuadrado serían 9. De ahora en adelante, bueno, pues ya esta parte ya me voy a ir directamente a la parte del resultado y este paso lo voy a hacer ya de manera mental. Entonces pasa lo mismo con el segundo término. Sería 1 al cuadrado es 1. 5 al cuadrado serían 25 y m al cuadrado sería m cuadrada. Una manera de memorizarlo es decir que todo lo que esté dentro del paréntesis debe estar afectado por la potencia que esté afuera y deben de considerarse que debe de tener quedar en en el mismo lugar cada uno de los términos, es decir, en este caso el cuadrado de 1 queda en el numerador y el cuadrado de 5 debe de quedar en el denominador. Entonces ahora sí desarrollando tendría yo que 2 tercios al cuadrado son 4 novenos y p al cuadrado sería p cuadrada. Ahora tengo aquí multiplicación de fracciones, recordemos la multiplicación de fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso como tengo una parte entera, entonces para poderla convertir en fracción nada más la tengo que dividir entre 1 y entonces me quedaría 2 por 2, 4 por 1 sería 4. Y después para el caso de los denominadores recuerden que aquí tengo un 1 de manera imaginaria, sería 1 por 3 son 3, por 5 serían 15 y sería este 15 que tengo aquí. Y ahora las literales p por m quedaría pm. El desarrollo de este cuadrado sería un quinto al cuadrado
un 25avo y m al cuadrado sería m cuadrado. Bueno, para este tema ya pueden practicar con el ejercicio número 5 denominado binomios y multinomios, y los ejercicios que ya van a poder realizar son del 25 al 40, que se encuentran en la página número 22 del libro de Sparks.